Bien, hemos activado la grabación y con la venia de nuestra presidente María Lorena Correa arrancamos el evento. En esta ocasión hemos pedido autorización expresa a los panelistas invitados para... A ver, permítanme, voy a silenciar micrófonos para evitar ruidos. Hemos pedido autorización expresa a los panelistas invitados para grabar el evento y publicarlo. De nuevo, saludo a todos. Soy Ernesto. Para quienes no me conocen, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Doy la bienvenida especialmente a todos, especialmente a nuestros panelistas invitados, Carlos Larrea y René Ortiz. Como ANDE ratificamos que desde nuestra perspectiva cristiana aspiramos a ser protagonistas de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a nuestros hijos y nietos. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial como eje fundamental e indispensable para que los ecuatorianos puedan generar el sustento para sus familias. En este contexto se inserta el conversatorio del día de hoy con el tema Yasuní ITT, ¿qué le conviene al Ecuador? De enorme interés para todos los ecuatorianos, más aún dada la situación fiscal de corto, mediano y largo plazo. Par de temas de orden práctico. Terminadas las presentaciones de nuestros invitados, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos a cada uno ser breve en su intervención. Las referencias son 2 minutos y rogamos que enfoquemos en el tema de hoy. Repito que quienes no hayan recibido la invitación directamente de ANDE y quieran suscribirse para recibir nuestras invitaciones, si entran al chat en el primer mensaje van a encontrar los datos de contacto para enviar sus datos para que en el futuro reciban nuestras invitaciones. Dicho esto, procedo a presentar a nuestros invitados. René Ortiz Durán fue secretario general de la OPEP, fue también ministro de Energía y Minas en 2 ocasiones, ha sido presidente de ANDE en varias ocasiones, es expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, es fundador y presidente de la Asociación de la Industria Petrolera. Ahí René me corregirá si no he dado las siglas el nombre correcto. Perdón, es la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador y ha desempeñado múltiples otras funciones empresariales. Respecto a Carlos Larrea, nuestro otro panelista invitado, tiene un currículum amplísimo. Voy a enfocar en los puntos que me han parecido más destacados y relacionados con el tema de hoy. Carlos es PhD de York University de Canadá en el Graduate Program in Social and Political Thought. Tiene un diploma especial en estudios latinoamericanos y del Caribe. Estudió ingeniería en la Universidad Central del Ecuador en la Escuela de Ingeniería Civil. Es Bachelor of Arts de la Universidad Católica del Ecuador en la Facultad de Filosofía. Ha hecho cursos en Harvard University, en posgrado doctoral, en varios ámbitos. Estudió también en la Universidad de Michigan en un programa de verano de análisis cuantitativo
análisis de Latinoamérica. Ha hecho múltiples cursos en York University. También tiene una muy amplia experiencia como profesor, en primer lugar en la Universidad Andina Simón Bolívar, como profesor desde 2006 hasta la presente en los programas de maestría y PhD en cursos de política económica. También es coordinador, es coordinador en la Universidad Andina Simón Bolívar de ambiente y sostenibilidad. También ha sido profesor de la Flaxo en economía política y teorías del desarrollo. Menciono otras universidades donde ha sido profesor: Trent University, Universidad Central del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Católica, Academia de Defensa Militar Conjunta, Universidad de Padova, Calas, Claxo, y también tiene experiencia en varios ámbitos de investigación. En varias instituciones, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, como técnico coordinador de la iniciativa Yasuní ITT. Esta es una de varias otras experiencias de investigación. También Carlos Larrea tiene a su haber múltiples publicaciones. No entro en detalle, menciono, por ejemplo, la iniciativa Yasuní ITT desde la perspectiva multicriterial. Por otro lado, la iniciativa Yasuní ITT, A Big Idea for a Small Country. Y bueno, creo que con eso damos una idea relativamente enfocada del extenso currículum de Carlos Larrea. Muy bien. Con esto le paso la palabra a nuestra presidenta encargada, María Lorena Correa, para que haga una introducción al tema de hoy, Yasuní ITT, qué le conviene al Ecuador, y luego vendrán las presentaciones, en primer lugar de Carlos Larrea y luego de René Ortiz. Adelante, María Lorena. Bueno, antes que nada, yo quiero dar una cálida bienvenida nuevamente a todas las personas que nos acompañan. Uno de los objetivos de ANDE es promover un diálogo de escucha entre distintos puntos de vista y entre personas que vienen de distintos sectores, de diversas visiones, y estoy muy emocionada de que ahora se va a cumplir aquello. Estoy aquí en representación de Pablo Pinto, quien es el presidente y tuvo que excusarse de la reunión por un tema familiar urgente. Para mí es importante presentar este tema un poco desde una perspectiva balanceada que ponga el contexto para cada uno de nuestros distinguidos panelistas. En ese contexto, el país, como todos conocemos, lleva más de 50 años de explotación petrolera. El petróleo ha marcado nuestra economía. Gracias al petróleo tenemos infraestructura, se ha atendido necesidades de salud, de educación de la población, y el país ha tenido un crecimiento importante. De hecho, la curva de crecimiento del país fue una previo a la economía petrolera y una mucho más pronunciada una vez que empezamos a explorar el petróleo. Hoy en día se estima que el petróleo ocupa alrededor del 11% de nuestro PIB, de nuestra riqueza, y que genera alrededor del 30 al 35% de los ingresos. Al mismo tiempo, el petróleo ha generado problemas de corrupción, tanto cercanos a los poblados donde se desarrolla como en las instituciones que manejan, las instituciones públicas del Estado que manejan el petróleo. Ha generado contaminación
y una dependencia importante. De hecho, los niveles de endeudamiento del país han crecido sustancialmente en línea con la explotación petrolera. En este contexto de importancia de la producción petrolera, Correa alrededor de 2012, 2013 decidió que quería dejar esta zona del Yasuní, Teté, sin explotación, y entonces llamó a los países del mundo para que pagaran por conservar el petróleo sin explotarse. Después nadie quiso pagar y entonces Correa decidió arrancar la explotación. Se creó entonces un poco antes, entiendo, el grupo Yasunidos, y lograron recolectar firmas, pero alrededor de 400,000 firmas fueron anuladas por el CNE. Y en una muestra de persistencia, esta agrupación ha estado más de 9 años presentando recursos legales, hasta que este año, después de una serie de recursos, la Corte Constitucional dio paso y se nos consultará en agosto respecto a si explotar o no explotar. Los argumentos a favor de continuar explotando: existen unas necesidades crecientes, un ingreso importante que se perdería, ya está explotado, el daño está hecho y no tenemos listo un modelo alternativo. Al mismo tiempo, los argumentos para no explotar: es el rincón más megadiverso del mundo. La explotación ha traído degradación ambiental y social en todos los rincones. El país puede buscar otro modelo y es hora de hacerlo preservando la diversidad. Hemos invitado a distinguidísimos panelistas para que puedan aclarar estas dudas y nos puedan llevar a formarnos nuestra propia opinión. Así que con esa introducción quisiera dar paso al primero de los panelistas, Carlos Larrea, para que nos pueda explicar su postura. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer profundamente tanto a Ande como en particular a Ernesto por la invitación a participar en este evento. Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de compartirlo con René Ortiz, que es uno de los más destacados expertos en el país en estos temas. Y nuevamente les agradezco mucho. En segundo lugar, quisiera pedir que me permitan compartir la pantalla para hacer una presentación en PowerPoint que me puede ayudar a clarificar la exposición. Ya está Excelente. autorizado a compartir. Muy bien. Muy bien. Entonces, no sé si entiendo que todos ustedes están viendo la pantalla con la presentación en PowerPoint. Sí. Sí. Bien. El objetivo de mi presentación básicamente es reunir un conjunto de argumentos bastante compacto, porque tengo un tiempo limitado, en relación a la defensa de una respuesta positiva en la consulta Yasuní-Teté. Y yo quiero partir de una idea que es muy importante. A veces nosotros pensamos que el Ecuador es un país con muchos problemas y no nos falta razón, dada la crisis económica, social, política, ética que estamos atravesando. Sin embargo, yo quiero partir de una visión optimista, porque en realidad el Ecuador es un país privilegiado, es un país, para mi modo de ver, único en el mundo, principalmente por su biodiversidad unida a su patrimonio natural y cultural. Desafortunadamente, como se ha mencionado ya en la introducción, pese a los avances indiscutibles en campos económicos, social, etcétera, el Ecuador todavía está quejado de una herencia de inequidad, pobreza, heredada en realidad desde la conquista, y tiene un proceso de desarrollo que yo le caracterizaría como truncado. En esta perspectiva, a mí me parece particularmente importante en este evento y ante el sector privado, que para mi modo de ver, yo quisiera que se cierren los micrófonos, por favor, que ante el próximo agotamiento del petróleo en Ecuador, pensemos en el Ecuador en el largo plazo, pensemos en el país. Carlos, he silenciado todos los micrófonos. Por favor, activa el tuyo para que se te escuche. Perfecto, gracias. Adelante. Entonces, ya. Entonces, el Ecuador enfrenta una situación bastante compleja en realidad.
En primer lugar, quiero mencionar que algo muy rápido sobre la biodiversidad en el Ecuador. El Ecuador es el primer país en el mundo por el número de vertebrados por kilómetro cuadrado, el segundo en el mundo contando únicamente las especies endémicas, y tiene posiciones muy destacadas por el número de anfibios, aves, orquídeas y mariposas. Aquí tenemos un mapa hecho por un grupo de biólogos y publicado en una de las revistas más famosas del mundo, donde se ve la biodiversidad, los lugares más biodiversos de América del Sur y en realidad del planeta. Y aquí se destacan 4 colores que son los grupos más avanzados, más salientes en biodiversidad, particularmente en la Amazonía, que es la selva tropical más grande del mundo. Y se han considerado 4 especies, bueno, los 4 grandes grupos biológicos, como son los mamíferos, los anfibios, las aves y las plantas vasculares. Es muy interesante encontrar que lo que corresponde al Parque Nacional Yasuní, que es este pequeño espacio de aquí en la frontera cerca del Perú, está en rojo. Y el rojo significa que tiene los más altos valores de biodiversidad en todos los grupos. Esto al lado de la cuenca del río Napo, la alta cuenca del Napo en el norte del Perú, también establece un área de gran potencial biológico, no solamente por ser la más rica del planeta hasta ahora conocida, sino sobre todo porque tiene hasta el momento un grado bastante aceptable de conservación. Bueno, yo no quiero detenerme en esto, pero sí quiero mencionarles que una sola hectárea del Parque Nacional Yasuní tiene tantas especies de árboles y arbustos como todas las especies nativas que se encuentran en Estados Unidos y Canadá. Hay más de 150 especies de anfibios. Aquí hay varios números adicionales, no quiero detenerme en todos, 200 mamíferos, 500 de peces y 4,000 de plantas vasculares. En este contexto, yo quiero pasar al otro tema que preocupa mucho, y ustedes como empresarios en realidad están muy preocupados de esto, entiendo yo, que es la evolución en el mediano y largo plazo de la economía ecuatoriana. Yo he traído esta tabla que yo mismo lo he elaborado con el ingreso por habitante del Ecuador a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, desde 1950 hasta el presente. En realidad hay algunas proyecciones del Fondo Monetario que alcanzan hasta el 2027. Y aquí pueden encontrar que el Ecuador ha tenido una evolución económica extremadamente inestable. Efectivamente, cuando encontramos el petróleo y comenzamos a exportar petróleo en el año 72, tuvimos un gran crecimiento, pero se interrumpió muy pronto en el 82. Tuvimos una época larguísima de crisis muy profunda. Luego, cuando volvieron a subir los precios del petróleo, tuvimos 10 años de gran prosperidad hasta el 2014. Y observen ustedes que desde el 2014 estamos en una tendencia declinante muy fuerte. Incluso con las proyecciones más recientes del Fondo Monetario, no llegaríamos en el 2027 al nivel que tuvimos en el 2014. Esto significa, es uno de los indicadores, no quiero detenerme en otros, como indicadores de pobreza, de empleo. En todos los casos tenemos una situación crítica. Entonces hay un enorme contraste entre la situación económica y el potencial del Ecuador. Yo quiero concentrarme en este último periodo de tiempo. ¿Qué ha pasado en el Ecuador a partir del 2014? Yo he traído datos, todos los datos que están presentados provienen principalmente del Banco Central, son fuentes muy confiables o de otras instituciones reconocidas internacionalmente. Aquí tenemos la composición de las exportaciones por productos principales. Yo simplemente he seleccionado 4, en azul está el petróleo, luego en segundo lugar tenemos el banano, en tercer lugar en general los productos de mar que son diversos, pero principalmente el camarón y el resto. Observen ustedes que en el año 2008, el petróleo representaba superaba en realidad el 60% de nuestras exportaciones. Y en lo que va del 2023, 15 años más tarde, está apenas en el 20%, superando duramente el 20%. O sea que ha caído del 60 al 20 en un periodo de 15 años. Y si vemos la participación del petróleo en los ingresos fiscales, que en realidad es el motor mediante el cual el petróleo puede permitir ser sembrado. Recuerden que en el 72 Rodríguez Lara nos hablaba de sembrar el petróleo, que es una frase muy interesante. Por ejemplo, en el 2011 el petróleo representó, como se mencionó en la introducción, más o menos un 30% de los ingresos fiscales. Era un recurso de enorme importancia. Pero el último año, en el 2023, de acuerdo con el Banco Central, este porcentaje se ha reducido al 10%, del 30 al 10. Hay una diferencia muy significativa.
Entonces estamos enfrentando un proceso, y eso no lo digo yo, hay muchos estudios científicos especializados que lo predicen con bastante claridad, que estamos nos acercando como país, estamos acercándonos al fin del periodo petrolero. Aquí tengo una proyección estilizada que nos muestra que las exportaciones tal vez pueden subir un poco por recuperación mejorada, han tenido una tendencia fuertemente declinante, van a seguir cayendo simplemente por una tendencia al agotamiento de la mayoría de las reservas de los principales campos. Desgraciadamente, el Ecuador importa derivados en grandes cantidades porque tenemos una capacidad muy limitada de refinación, además de que es de muy mala calidad. Entonces, nuestras importaciones de derivados, que además están subsidiados, suben muy, muy rápidamente. Va a llegar un punto, estamos a punto de llegar acá, de acuerdo con la mayoría de los modelos matemáticos que he tenido oportunidad de revisar, esto se daría alrededor del 2027, en el cual el Ecuador dejaría de ser un exportador neto de petróleo y se convertiría en un importador de petróleo. Y a partir de ese momento, en realidad, pasamos a una situación diferente. Este cambio es un cambio histórico que está a punto de producirse. Yo quiero ilustrarles con algunas referencias. Aquí estoy basado en datos mensuales del Banco Central, por ejemplo, sobre las exportaciones de petróleo medidas en barriles, desde el 2020 hasta el presente, tenemos una caída en el periodo 2023 del 7% anual en las exportaciones físicas. No hablo de las exportaciones en dólares porque el precio del petróleo es extremadamente inestable. Pero al mismo tiempo nuestras importaciones están creciendo más o menos a la misma tasa, 7% anual. Entonces, si las unas aumentan al 7% y las otras caen al 7%, el punto de encuentro es muy inminente. Y esto se puede ver, aquí tenemos algo, una tesis de PhD de Ronnie Parra, que es extraordinaria, que muestra campo por campo las proyecciones futuras de acuerdo a variables geológicas. Y nos muestra claramente que para el 2035, que no es muy lejos, el Ecuador estará extrayendo, no exportando, aproximadamente la mitad de lo que lo hacía en el 2014. Es decir, hay una tendencia declinante en la mayoría de los campos por algo natural que es el agotamiento de las reservas. No voy a entrar en detalles sobre esto porque no es el tema principal de mi presentación. Pero sí quiero decirles algunas cosas que me ha preocupado mucho. Por ejemplo, en los 4 primeros meses del presente año, las importaciones de derivados alcanzaron el 93% del valor de las exportaciones registradas en el Banco Central. Esto quiere decir que ya casi están igualadas. O sea, apenas nos queda un saldo exportable del 7%, que es muy pequeño. En el mismo periodo, el primer cuatrimestre, el subsidio a las importaciones de derivados superó en un 23% los ingresos petroleros del Estado. O sea, el Estado está gastando más en subsidios a la gasolina, al diésel y al gas de lo que recibe como ingresos fiscales por la exportación de petróleo. Ya no puede gastar el petróleo en el desarrollo, como lo hizo alguna vez en el pasado. Y hay algo que me parece increíble, que yo no esperaba, y es que en el 2023, o sea, presente año, el camarón se ha convertido en el primer producto de exportación del Ecuador, reemplazando el petróleo. Esto es algo verdaderamente increíble. Finalmente, como les mencionaba, hacia 2027, de acuerdo con muchas proyecciones, yo diría más tardar, el Ecuador se convertirá en un importador neto de petróleo. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para esa transición? No hay ningún país en el mundo que alcance el desarrollo sin una planificación de largo plazo. Bueno, hay algunos respetables economistas que piensan que la minería de gran escala, la minería a cielo abierto principalmente, puede reemplazar al petróleo. Eso es una ilusión. Yo no quiero entrar al tema de la minería, pero realmente el potencial minero del Ecuador, siendo importante, no es comparable al de Chile y Perú. Por otro lado, hay un estudio detallado del Banco Central que nos muestra que si los 5 proyectos mineros más importantes que actualmente se están desarrollando en gran escala en el país funcionan todos, apenas tendremos el 18% de lo que históricamente hemos recibido por parte de ingresos fiscales con el petróleo. Por consiguiente, dejando de lado el tema de la conflictividad ambiental y social de la minería, vemos que aún en el escenario más optimista, la minería no va a reemplazar al petróleo, sino muy, muy limitadamente. Entonces, aquí viene la gran pregunta, y es una pregunta enormemente importante para los distinguidos representantes del sector privado que me están atendiendo el día de hoy. ¿Qué país van a heredar nuestros hijos y nietos?
Un país como el Ecuador, que es un país muy pequeño, en proceso de desarrollo, tiene que exportar algo. Y si por razones geológicas, no por los Estados por razones geológicas se está agotando muy rápidamente el petróleo en el Ecuador y nos vamos a convertir muy pronto en un importador neto de petróleo, necesitamos iniciar un proceso de transición hacia un nuevo país que nos dé la posibilidad de superar esta serie de ciclos bananero, cacaotero, petrolero que se han sucedido con etapas de auge y crisis en el pasado. Para mí, y lo he estudiado muy profundamente, la alternativa clarísima, casi inevitable del Ecuador y muy necesaria, es alcanzar un desarrollo sustentable, sustentable ambientalmente, a partir de un uso sostenido de la biodiversidad. La preservación de la biodiversidad es compatible con una mejora sostenible en las condiciones de vida del Ecuador. Y presento algunas alternativas. Creo que la más importante sería un turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo comunitario. Lo que estamos haciendo en muchos lugares de la Amazonía, principalmente el bioconocimiento, que tiene un gran potencial. Ustedes pueden decir, sí, eso es muy importante desde el punto de vista ambiental, pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo podemos concretar eso? Y yo les pongo el ejemplo histórico de Costa Rica. Y aquí tenemos con la misma serie de tiempo, desde 1950, en azul, el crecimiento económico que observen ustedes es extremadamente estable, sostenido y mucho más rápido que ha tenido el Ecuador, que exportaba banano y café y cacao, como lo hacía el Ecuador en 1950, que actualmente en su ingreso por habitante duplica el del Ecuador, mientras el Ecuador ha tenido un camino muy empedrado, llamémosle así, con muchas etapas de crecimiento frustrado, crisis, etcétera. Costa Rica ha mantenido un crecimiento muy importante, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Es un país que exporta biodiversidad, que exporta básicamente turismo, servicios ambientales, el conocimiento científico de su población, ha invertido mucho tiempo en educación y salud. Es un cambio muy significativo. Eso significa que un país como el Ecuador tiene posibilidades de hacerlo. En realidad, mucho más grandes, porque Costa Rica no tiene las Galápagos, no tiene el Yasuní, no tiene una ciudad maravillosa como Quito, por su herencia colonial, etc. Entonces, bueno, ese es básicamente mi argumento. Para prepararnos para eso, no debemos esperar que se acabe la última gota de petróleo. Lo que debemos hacer es iniciar una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo compatible con la naturaleza, preservando lo que tenemos, en particular el Parque Nacional Yasuní. Ahora voy a referirme muy brevemente, voy a cambiar de tema en los últimos minutos que me quedan, simplemente para mostrar que algunas de las cifras que ha hecho circular el Estado ecuatoriano, particularmente Petroecuador, mostrando una especie de apocalipsis que se vendría si el Ecuador cierra y si gana la consulta por el sí y privilegiamos la conservación del Yasuní. Bueno, Petroecuador ha manifestado varias veces que el Ecuador perdería $1,200 al año. No el Ecuador. Carlos, como punto de orden simplemente, estamos en 18 y el tiempo previsto son 20 minutos. Sí, estoy a punto de acabar. Gracias. Entonces, les decía que ellos presentaron una cifra diciendo que el Estado perdería $1,200 millones. A mí me parece poco serio presentar cifras que no se basan en la realidad. Yo he hecho una estimación con los datos más concretos disponibles y nuestro estudio nos indica que apenas serían 275 millones al año. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que tomar en cuenta los costos de extracción. En el caso del ITT, los costos de extracción mínimos que se pueden considerar son $35. El propio exministro René Ortiz algún momento mencionó que en el ITT los costos de extracción pueden llegar hasta $50 por barril. El precio no es de 60, el precio promedio a partir del 2016 son $51. Con estos cálculos se encuentra una gran diferencia, como les digo, de 5-1. Me parece que el país debe basarse para tomar decisiones en datos serios, no en datos inflados de esa manera. Aquí tenemos algunos ejemplos en este sentido. Creo que el tiempo es muy limitado, pero ustedes pueden observar esto. En realidad, el problema del ITT es que la extracción está declinando, que hay un crudo muy pesado, sobre todo en Ispingo, que representa la mitad de las reservas, que prácticamente inextraíble.
que se está obteniendo un corte de agua elevadísimo. Esto quiere decir que por cada barril de petróleo se obtienen más de 11 barriles de agua que tiene que reinyectarse con costos muy altos. En resumen, la situación es muy difícil. Evidentemente hay contaminación. Yo he calculado que solo en términos de cambio climático, por cada barril extraído y quemado del ITT, el mundo pierde $25 por barril. Entonces, para mí la rentabilidad futura del ITT es muy cuestionable. Para mí, la consulta será el inicio de una transición consensuada, participativa, integradora y democrática hacia una sociedad equitativa. Yo he tenido mucha satisfacción de escuchar a Ernesto Rivadeneira hablarnos de la doctrina social de la Iglesia, que realmente parte de la necesidad de tener equidad, parte de tener sociedades participativas. Esto me parece muy importante. Hay que ver, por ejemplo, en la Laudato Si del Papa Francisco se habla de la necesidad de preservar la naturaleza. Por todas esas razones, creo que la consulta puede ser un camino, puede ser una puerta hacia un futuro diferente, donde de alguna manera logremos algo muy difícil políticamente en este momento, que es cierto consenso hacia una sociedad diferente que permita alcanzar mejores condiciones de vida, dado el enorme potencial del patrimonio cultural y biológico que tiene el país. Muchísimas gracias. María Lorena, adelante, por favor, si quieres hacer algún comentario. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por esa presentación. Creo que ha sido tremendamente interesante enfocarlo no tanto desde el punto de vista exclusivamente ambiental y desde el punto de vista de coyuntura, sino hacernos la pregunta más grande respecto a qué recursos que tenemos y qué modelo de desarrollo queremos tener. Y en ese sentido, la consulta popular es importantísima, tal vez más importante inclusive que la votación por presidente, porque en efecto vamos a estar votando por un nuevo modelo de desarrollo o por mantener el modelo que hemos tenido hasta ahora. Luego de esta excelente presentación, tengo muchísimo gusto de dar la bienvenida a René, que seguro nos va a dar una presentación muy interesante para contrastar la que ha presentado Carlos. Y después podremos hacer preguntas porque ya se están poniendo en el chat algunas preguntas. Ha sido una presentación provocadora que ha levantado el ánimo de preguntas. Así que, René, bienvenido y muchísimas gracias por esta presentación. Buenas tardes con todos nuevamente. Gracias, María Lorena. En efecto, yo creo que el país está abocado por primera vez a un debate interesante. Digo por primera vez. Y la intención mía, por ejemplo, que no se perciba como un disclaimer, es con mis comentarios e ilustraciones de datos en este conversatorio que tengamos un objetivo mejor de entendimiento universal del cambio climático, sin saltarse del meollo. Y el meollo es la contaminación, pero es la contaminación ambiental, incluidos gases, líquidos, sólidos. Esto era el principal tema que se planteó el planeta y en el marco de Naciones Unidas, el problema de la contaminación. Y yo lo pongo en ese contexto porque poco a poco se fue desviando hacia el cambio climático. Pero nos hemos olvidado, por ejemplo, que no hay que saltarse. El meollo del problema es la educación ambiental, que en mi opinión tiene que comenzar desde el nivel infantil, juvenil, adulto, hasta la educación continua, que no podemos entender como una nación o muchas naciones en el mundo todavía manejan el tema del desperdicio de los plásticos, por ejemplo, con desprecio de la naturaleza o tal vez no entendimiento de los problemas de la contaminación. Y entonces terminan un líquido que se contiene en una botella de plástico y simplemente la arrojan o al río, al filo de la carretera o lo que sea. Es decir, no hay conciencia del manejo del desecho. Eso es parte de la contaminación y eso es parte de la educación. Y luego
llegar con esta educación, digo yo, hasta la educación continua, que los mayores también necesitan este tipo de educación para poder separar la basura, porque estamos viviendo una época en la cual se hace necesario separar todos los desechos. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y luego, digo, sin saltarse el meollo de la responsabilidad como el gran desafío de todos. Es de todos el desafío de llegar a cuidar el planeta. Entonces, en ese contexto, que yo lo pongo como preámbulo, esta presentación que quiero hacer con ustedes es realidad versus planificación. Entonces, yo la he dividido en dos partes, porque en la primera voy a intentar plantear cómo era, cómo es la realidad, ¿no? Cómo era, cómo es. Y en la segunda parte, la fanaticada que quiere saltarse el futuro. Y allí, en el futuro está la planificación con cuidado ambiental, con responsabilidad social y con viabilidad económica, ¿no? Allí está la improvisación y la fanfarronería. Queda abierta la tala ilegal de bosques, porque... René, sí, disculpa una ¿qué pasa? pregunta. No sé si tú querías proyectar una presentación o lo Sí, estás... no está proyectándose, tú la presentabas, tú le ibas a proyectar. No, La no, tienes, no, no se está proyectando. Ok, la voy a proyectar por entonces. Me favor, yo habías creí que estaba pedido que... proyectándose. A ver, Entonces, quiero, mientras Ernesto nos presenta en pantalla, quiero señalar que mi objetivo es comparar la realidad con la planificación. Es decir, en la parte 1 quiero intentar mostrar una realidad. Perforación petrolera prácticamente desde muchos campos. Pásale a la lámina 3, por favor. Estaba leyendo. No, nosotros tenemos que hay producción petrolera, perforación petrolera desde el año 1900, te saltaste. El siguiente, por favor. Desde el año 1948. Perdón que interrumpa, ¿podrían ponerle en presentación para que se vea pantalla completa? Abajo, gracias. Muy ya. bien, Ernesto. Entonces, repito, para encauzar bien este análisis, quiero comparar, otra vez se fue, ya. Quiero comparar la realidad con la planificación. Entonces, en la parte 1 me preocupo de presentar cómo era y cómo es la realidad. Entonces, nosotros en el Tiputini, por ejemplo, Ecuador ha perforado desde 1948, hay una referencia concreta cuando fue descubierto el Tiputini. Ahí no habían absolutamente ninguno de estos planteamientos, de estos conceptos que están relacionados con la temática de hoy. La producción petrolera en todo el área del Yasuní trabaja desde hace 29 años. No es nueva. El 43 es el más nuevo, pero el bloque 31 ya ha venido trabajando, y el 16 y el 67 han venido trabajando, pero quiero decir, tenemos más de 29 años de producción petrolera, a diferencia de la perforación, que se inicia desde el 48. Y quiero mostrarles, así era de hermoso. Quiero mostrarles que así es de hermoso. Y en la segunda parte, que mi intención es terminar en la primera parte y dejar que todos ustedes pudieran plantear preguntas, la presentación de Carlos, con el debido respeto, pues, tiene, por supuesto, mucha data y tiene muchas preguntas que probablemente la tienen quienes están participando en este conversatorio. Y la segunda parte es donde intento mostrar la planificación, y le califico yo de una fanaticada si se quiere saltar el futuro, ¿no? Se quiere saltar. Y entonces, allí en el futuro está la planificación. En el futuro está con la planificación con el cuidado ambiental. Y hay una gran respuesta ecuatoriana respecto al cuidado ambiental. Lamentablemente, hay una referencia histórica pésima, que es la referencia del caso Chevron Texaco,
Y esa referencia es totalmente politizada, es totalmente tergiversada, es totalmente falsa, es fraudulenta. Así también se perdió el caso frente a las cortes internacionales, excepto la corte nuestra nacional de sucumbidos. Y ahí veo yo que ahí el futuro está lleno de planificación con responsabilidad social, cada vez más dentro de la sociedad, dentro de las personas. Las personas y las familias son parte de esta responsabilidad social, en particular en las áreas en donde existe actividad petrolera. Finalmente, si no se puede manejar el tema con un cuidado ambiental y con una responsabilidad social, tampoco hay viabilidad económica. Pero me hago la gran pregunta y digo, si es que en este próximo agosto 20, el voto se hace favorable al sí que plantea el grupo colectivo de los Ya Unidos, yo pienso que el Estado ecuatoriano le habría puesto con sus instituciones, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, le habría puesto al Ecuador a plantearse una solución, una decisión de sí o no, improvisada, fanfarrona. ¿Por qué? Porque si es que le favorece la consulta al sí, bueno, pues ahí queda abierta la tala ilegal de los bosques. Ahí queda abierta a la minería ilegal, y que la hemos visto, y la hemos visto en casi todos los noticieros, el retratarse como negativa, como atentatoria contra el cuidado ambiental, contra la responsabilidad social, porque afecta a todos. Es decir, este es yo lo llamo, es el gran riesgo. Siguiente, por favor. El gran riesgo. Entonces, paso a la primera parte. Entonces, quiero iniciar esto de la siguiente manera. Pasa, por favor. Vamos. Listo. Aquí tengo y les planteo una realidad. Así era. Reservas geográficas, reservas con personas, claramente definida el Parque Nacional Yasuní y el territorio guaraní. El Parque Nacional Yasuní tiene una forma de herradura interesante para que se note la envoltura, se da la vuelta, tiene todo esto. Y en la siguiente lámina es otra realidad. Esta área está llena de recursos naturales en el suelo y en el subsuelo. Y ahí están dibujados, evidentemente, bloques, los llamamos bloques en la industria petrolera, y reservaciones clarísimas verdes, ¿no? Como ustedes pueden notar, ¿no? El 14, el 17, el 16, ¿no? Están en plena explotación, el 31 en plena explotación, y el ITT, que es el 43, tiene plena explotación hasta el momento. Ya tocaré el tema en su momento. Y miren ustedes el resto del Yasuní, o sea, una parte del Yasuní está siendo explotado petroleramente. Y en esta área del 16, porque estoy señalando el Yasuní solamente, en esta área del 14, del 16, del 31 y del 43, que es el ITT, ahí hay un relacionamiento comunitario formidable. Ahí hay una responsabilidad social que se ha ido desarrollando y que al llegar el momento en esta presentación, en este conversatorio, cuando yo pueda compartir con ustedes las posiciones de las comunidades que son vecinas a esas operaciones. Y también tenemos una parte muy reservada, todo el resto del verde, donde no haya bloques petroleros ni en perspectiva, y tampoco bloques petroleros en exploración, y tampoco bloques petroleros en producción. Siguiente, por favor. Esa es otra realidad. Esto es lo que se está viviendo. Una tercera realidad. Una belleza admirable de la creación. Miren ustedes. Esa preciosidad, así era. Siguiente, por favor. Y así es. Esto es una cuarta realidad. El hábitat. Allí viven personas. Así es. Se sigue conservando. Siguiente, por favor. Entonces, la realidad es que
lleva el Ecuador 29 años de explotación petrolera en un área bastante interesante, bastante significativa de explotación petrolera. 4 bloques petroleros están, no es solo el 43, también está el 31, también está el 16, también está el 67. Todos estos están en producción. Todos estos, como es muestra dentro de la industria del petróleo, todos estos campos petroleros como el petróleo declinan en el tiempo. Es decir, llegan un momento en que serán agotados. Ese momento está muy lejos, porque los factores de extracción hasta este momento fluctúan entre el 12, 15, 17%, es decir, más del 80% del volumen de barriles de petróleo todavía no están por extraerse. El agotamiento es solamente de la reserva. Y la reserva, si ustedes me permiten, quiero hacer una definición de la reserva. La reserva es un terminajo directamente relacionado con la producción. Es decir, es dinámico y solo se refiere a lo que está en producción. Pero dependiendo del factor de extracción, podrían ustedes entender que faltan casi el 75-80% de los barriles de volumen que están en situ en cada uno de estos campos que han sido descubiertos y que por supuesto en otras latitudes en donde están con explotación muchos años atrás, por supuesto ya están en estacionamientos de tecnología no solamente primaria, que es en la que principalmente está el Ecuador, sino secundaria, terciaria e inclusive cuaternaria. Es decir, todos estos estadios, el secundario, terciario, cuaternario, todos esos estadios le falta al Ecuador recorrer para poder ir extrayendo un porcentaje más del volumen de barriles que están en ese campo petrolero. Entonces, cuando nosotros decimos que se produce un agotamiento del campo, no es que termina, se acabó el petróleo del campo, sino que en relación con el factor de extracción puede comenzar la siguiente etapa, que es la etapa secundaria y la terciaria, y para todo ello existe tecnología. Algunos países ya están, el Ecuador todavía puede cosechar la fruta al alcance de la mano, como decimos nosotros en la industria, ¿no? Lo que hemos hecho en estos últimos 40 años es recoger toda la fruta que está al alcance de la mano. Pero también tenemos ejemplos de fruta que no está al alcance de la mano y que necesita evidentemente tecnología para poder extraer un porcentaje adicional de petróleo de esos yacimientos. ¿Tenemos ejemplos? Sí. En la península de Santa Elena hay campos petroleros que están produciendo desde hace 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente todavía tienen petróleo y hay perspectivas adicionales en la península, ¿no? Que podrían extraer un porcentaje adicional. Por eso les recuerdo, el tema de reservas petroleras, para que podamos entenderlo bien, está relacionado con la producción. Es decir, en este momento, si nosotros decimos estamos en 470,000 barriles por día, está relacionado con la producción. Las reservas que se relacionan con la producción son las que producen este número de barriles. Ahora bien, cada bloque, yo me paso a un siguiente escenario, cada bloque no llega ni a ocupar el 1%. René, Los bloques perdón. que habíamos visto, por favor, regresa, Ernesto, dos láminas atrás nada más. Ya, Estaban los bloques. te interrumpo un momento, René. Sí, Estamos sí. en 18 minutos de los Bien, 20. ya termino yo esta parte, sí. Ahí estamos Una dos más, láminas una más, atrás. donde estaban los bloques. Pues fíjense ustedes, los bloques es donde cada compañía puede hacer exploración. Y si descubre petróleo, entonces puede desarrollar y puede producir. Pero, regresamos a la lámina anterior, y ahí vemos nosotros que de cada bloque que está asignado en la concesión por el gobierno del Ecuador, que es el que maneja la política petrolera, cada compañía, estas compañías no alcanzan a ocupar ni el 1%.
Entonces, quiere decir que el grado de intervención que se tiene hasta el momento, todos están debajo del 1% de esos bloques. Y en el bloque ITT, del bloque 43, que es el que nos llama a reflexionar y a dialogar hoy día, ese todavía es mucho más pequeño, es 0.01, como lo vamos a ver a continuación. Pero algo más interesante. Ahora llegamos a la parte social, ¿no? Estas son las partes técnicas, 29 años trabajando en producción, 44 bloques están dentro del yacimiento del Parque Yasuní. Cada bloque no llega a ocupar más del 1%, coexisten con las comunidades. Ya hay un vecindario que coexiste con ellos. Por supuesto, no todos los vecindarios son amigables ni se llevan bien, pero coexisten con el desarrollo, porque muchos de ellos trabajan en la industria que está ahí desarrollándose. No todos trabajan en esa industria porque muchos de ellos son niños y tienen que ir a la escuela. Muchos de ellos son mujeres y no están todavía dentro del marco en el que pueden ser una parte de la fuerza del trabajo, pero coexisten en el desarrollo. Y en el bloque 43, en el bloque de los campos ITT, hay todavía una intervención mucho más significativa de las comunidades. Mucho más significativa, ¿en qué sentido? En que se les ha dado la oportunidad también de integrarse con actividades que no necesariamente las cubrían ellas, como por ejemplo la provisión de comida, el catering. El catering lo hacen las comunidades. A todas las estaciones de trabajo, las que tienen que comer 3 comidas al día o lo que sea, pero esto está siendo abastecido de las comunidades que han sido entrenadas, es decir, ya entran en un estadio diferente de desarrollo, coexisten con el desarrollo. ¿Y qué es lo que existe en estos campamentos, en este menos del 1%? ¿Qué es lo que coexiste? Centros médicos. Existen sus escuelas. Ahí están sus centros feriales, hacen ferias. Existen sus emprendimientos porque se van convirtiendo cada uno de ellos en emprendedores, es decir, gente que quiere hacer su propia labor para desarrollarse, para alcanzar un grado de prosperidad, un grado de bienestar. Están integrados al resto del país. Pero algo, para terminar, respetando a los no contactados. Ahí hay una población de más o menos 100 familias, este es el número estimado, de Huaos, de guaraníes, que se separaron de las comunidades guaraníes que estaban en el bloque 16 y en el 67, se separaron y se aislaron en el parque, en la selva, y naturalmente las organizaciones no gubernamentales que sabían de esta separación, del serio problema que se dio de esta separación de las familias guaraníes, calificaron a este evento como los no contactados, es decir, no se los va a ver, se han refugiado en la foresta, en la selva, y el gobierno del Ecuador le ha atendido conjuntamente con el pedido nacional, la venia de los ciudadanos ecuatorianos, para que sean respetados. Entonces tienen un territorio bien señalado. Geográficamente está perfecto el señalamiento, y es enorme el territorio. Y digo, es enorme, y quiero subrayar esto porque no se los ha visto. Y en el bloque 43 existen suficientes cámaras que toman videos permanentemente las 24 horas del día. Esto es un registro extraordinario, y en este están registradas todas las especies que han sido mencionadas por Carlos en su presentación, todas, para notar que no se interrumpe su vida, sino que su vida continúa y están registradas en estos videos tomados por estas cámaras. Finalmente, Ernesto, es la siguiente. Yo tengo la presentación de Petroecuador, porque ahí hay números que quiero que los comparta. Por favor, la presentación que tienes, siguiente, es muy cortita, tienes pocos minutos. En realidad, si es que la puedes abrir, sería fenomenal.
En la presentación, yo sí pude abrirla, pero creo que tú no puedes hacerlo, pero yo te la pasé por separado. Si tú puedes presentarla, bien, si no. Con eso termino yo esta primera parte, señalando, así es la realidad. Esto no es una ficción, esta es la realidad. Y aquí tienen unos datos interesantes de Petroecuador, que han sido preparados por ellos. La data es del 20 de agosto, es para para entendimiento de la consulta del 20 de agosto del 2023. Y ven ustedes, este es el tamaño, y es muy buena la ilustración, no lo muevas por favor. Este es el tamaño de una estación de producción. Y de esta torre se puede perforar un pozo, o 2, o 5, o 10, o 20, o 30, o 50, o 70 pozos, sin botar un solo árbol adicional. Esta es la nueva tecnología. Y Ecuador es un pionero. En el bloque 10 es un pionero, porque nosotros lo que estamos utilizando es tecnología del offshore, que es la tecnología costa afuera. El mar es evidentemente un hábitat tan delicado, y esa tecnología está muy bien probada. Y esa es la que se utiliza en el Mar Verde de la Amazonía ecuatoriana, en todas las operaciones modernas. Modernas, quiero subrayar, se utiliza este sistema de extracción que es con perforación horizontal, direccional. Todos estos nombres permiten mostrar que el yacimiento que está a una cierta profundidad de 7.000, 15.000, 10.000 pies de profundidad es cubierto por estas manos de perforaciones que se hacen en el subsuelo a esas profundidades y por supuesto el grado de afectación, de intervención en la superficie es prácticamente que señalo, sumados todos en el Yasuní, en el bloque 43, 0.01% es la intervención. Pero ténganlo presente, esta instalación industrial para la segunda parte en la que yo voy a plantear la parte de planificación. Les agradezco, ahí termino yo esta primera realidad como era y realidad como es. Muchísimas gracias, René. Creo que ha sido fascinante para todos y especialmente para los que no conocemos de la industria petrolera como yo, poder entender más de cómo funciona en la práctica con sus descripciones, con fotografías y poder también ver fotos de la zona donde está la biodiversidad y ver también los espacios de exploración y explotación petrolera. Por lo que veo en los comentarios hay muchísimas preguntas y muchísimo interés. Entonces creo que de aquí pasamos a las preguntas ya, Ernesto, ¿no? Sí, así es, María Lorena. Lo que quería pedirles es que por favor, obviamente este es un tema en el que creo que muchas personas sostenemos opiniones fuertes. Aquí hay mucha diversidad de opiniones. Vamos a tener el 20 de agosto para manifestarnos. En nuestras preguntas, por favor, seamos muy respetuosos con las posiciones de las otras personas. Y entonces damos la apertura para las preguntas. Muy bien, gracias María Lorena. A ver, leo un par de comentarios que han aparecido en el chat que creo son pertinentes. Uno es que el hecho de que nos estaríamos acercando al fin de la época de exportadores netos no necesariamente debería significar que dejemos de exportar. O dicho de otra manera, si hay recursos que pueden ser exportados, deberían ser exportados. Ese sería un comentario. También se mencionó algo respecto a los costos en cuanto a que en caso de que se termine la operación del ITT, habrían costos que si bien parecen están contemplados en el proyecto de desarrollo de la actividad, pero que si se siguiera explotando no es necesario incurrir en esos costos. Bueno, voy a dar paso a preguntas. ¿Aló? Tenemos primero a
Zea Villarruel, voy a proceder a silenciar micrófonos para evitar ruidos que pueden, y le pido a Zea Villarruel, es el nombre que me aparece en la pantalla. Adelante, por favor, con su pregunta. Muy buenas tardes con todo el público que participa en el evento. Mi nombre es Janet Villarroel y trabajo en investigación social desde hace más de 25 años. Quisiera hacer dos preguntas. La una precisa al doctor Carlos Larrea. En el supuesto no consentido de que perdemos recursos económicos para el presupuesto general del Estado, ¿existe algún tipo de estadística que nos muestre, doctor Larrea, de cada barril de petróleo extraído del Ecuador durante estos más de 50 años, qué porcentaje va a las poblaciones de la Amazonía, tal vez, y qué porcentaje está en servicios básicos y las condiciones mínimas de vida digna de la población ecuatoriana? ¿Y cuánto está en docenas de cosas que hemos visto en el país que no transforman la realidad? Lo digo porque las tasas intercensales desde el 2000 hasta el 2020 no han cambiado la brecha de servicios básicos urbanos rurales en todo el país. 30% no se ha cubierto, y en el caso de las zonas rurales y de la Amazonía es más del 50% de servicios básicos que más de 1 millón de habitantes hasta hoy no tienen, después de más de 60 años de explotación petrolera. En el caso del doctor René Ortiz, quisiera consultarle, desde el punto de vista suyo, usted plantea de que toda la explotación y toda la tecnología y la modernización de la industria petrolera permite casi que haya una convivencia entre vecinos, dice usted. ¿Cuál es su punto de vista de que los vecinos que vivían en la Amazonía desde hace más de 50 años no pueden cosechar el agua lluvia porque la afectación ha hecho que haya lluvia ácida en la Amazonía? Y en el caso de los pueblos que nosotros denominamos no contactados, no están en una zona amplia, están cercados por bloques petroleros y ya no pueden sobrevivir con la lógica itinerante del tipo de producción arbórea que tienen estas zonas, considerando que la acidez de suelo no permite una agricultura intensiva en esa zona. Gracias. A ver, demos paso a Ricardo Manosalvas. Por un lado, le pido a quien hace la pregunta, como lo ha hecho la persona anterior, que indique a quién va dirigida la pregunta. Después de la pregunta de Ricardo Manosalvas, damos paso a las respuestas por parte de los panelistas. Cada uno anotará a qué preguntas debe responder, por favor. Adelante, Ricardo Manosalvas. Sí, buenas noches, buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta iniciativa de hacer este panel de un tema tan interesante, ¿no?, para los ecuatorianos. Mi pregunta es para el doctor Larrea, ¿sí? Él había mencionado de los costos y había mencionado de costos de producción de $50 de extracción en el bloque petrolero ITT. Y justo él mencionaba la fuente al señor René Ortiz Durán. Mencionaba costos de $50 por barril, y le quiero precisar que el costo de producción es de $22 por barril, el costo de producción, porque el costo de extracción estamos hablando de $6 para el bloque ITT. Segundo, estoy completamente de acuerdo en que los campos petroleros y la producción petrolera nacional ha declinado constantemente, pero esto ha sido por un mal manejo de los señores que han administrado las políticas públicas, y en este caso de la cartera de energía. Y aquí está el señor René Ortiz Durán, que fue ministro de Energía en el gobierno de Moreno y cuyo asesor fue el señor Santos Alvite, que hoy por hoy es ministro en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, y que ellos mismos no han establecido políticas para mejorar e incentivar la producción, el incremento de producción petrolera. Por ejemplo, tenemos el caso de los mecheros. En el caso de los mecheros de gas no ha existido política pública para aprovechar e industrializar ese gas. Lo mismo sucede con la reactivación de pozos cerrados, que hoy por hoy podemos utilizar tecnología de punta para producir esos hidrocarburos. Solo eso nada más. Muchas gracias. Un momento, por favor.
A ver. Terminó ya Ricardo Manosalvas, entiendo. A ver, demos paso a las respuestas primero de Carlos Larrea y luego René Ortiz, por favor. Muchas gracias. No sé si se me está escuchando. Sí, ahí Sí. sí se Ya, escucha. perfecto. Muy bien. Bueno, yo voy a responder a las 3 preguntas que me han formulado. La primera de ellas se refiere a la participación del Estado en las utilidades del petróleo. Eso ha variado a lo largo del tiempo. Para ser muy esquemático, llegamos al 80% a inicios de los años 80. Luego, durante los 90, cayó bastante hasta más o menos el 20%. Y actualmente puede estar llegando más o menos al 60-70%. Eso de acuerdo con los contratos. Ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. La segunda pregunta es muy, muy importante. Nos dice, bueno, ¿y eso cómo le ha beneficiado a la Amazonía? Bueno, yo he hecho un estudio muy detallado con el panel científico amazónico, que es una institución apoyada por Naciones Unidas, publicó un largo reportaje en ese sentido. Hicimos un estudio con mucha profundidad y encontramos lo siguiente. Primero, la Amazonía, sobre todo la Amazonía rural, sigue siendo la región más pobre del Ecuador. En realidad, el petróleo ha beneficiado mucho, sobre todo a los centros urbanos, ha beneficiado ciudades como Quito, por ejemplo, ha beneficiado mucho menos a los pueblos amazónicos. Segundo, en la Amazonía, en las áreas donde hay cercanía o actividad petrolera, las condiciones de vida, me refiero a educación, salud, vivienda, empleo, son inferiores a aquellas regiones de la Amazonía donde no hay petróleo, Macas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, luego de un modelo de causalidad bastante complicado, llegamos claramente a la conclusión de que el efecto negativo de la actividad petrolera sobre las condiciones de vida de la población a lo largo de varios censos, pues tenemos datos desde 1990 hasta el 2010, ha sido negativo. Esto es importante porque desgraciadamente el desarrollo no ha beneficiado históricamente a la población amazónica, sobre todo a la población más cercana a las zonas de explotación petrolera como Lago Agrio, Coca, etc. Sobre la pregunta final, vinculada con los costos, bueno, el dato que usted menciona, señor Manosalvas, de $6 por barril de costo operacional, no corresponde al que entregó Petroecuador a la Corte Constitucional. Ellos reconocieron un costo de extracción de $14 por barril, o sea, lo que usted está presentando es menos de la mitad. El dato de $22 por barril me parece difícil de sostener. Petroecuador nunca entregó a la Corte Constitucional el costo real de producción en el ITT, pese a que se les requirió varias veces. Por eso yo estoy basado principalmente en cuánto pagaba, en este caso el Estado, Repsol en el bloque 16, que es muy cercano al ITT. Y de acuerdo con el contrato que se canceló recientemente, ellos reconocían $35 por barril. Esa es una gran diferencia. En todo caso, ese punto es muy importante. Efectivamente, René Ortiz, en un video que se difundió en el 2016, mencionaba costos de extracción para el ITT que llegaban a $50 por barril. Digamos, yo creo que todo eso es muy discutible. Actualmente los costos están subiendo. Están subiendo por el corte de agua, están subiendo porque, como lo mencionó el ministro Santos con toda claridad, el petróleo que se ha encontrado en Ispingo es una brea. Es un petróleo muy espeso que tiene, como lo ha mencionado muy ilustradamente René Ortiz, tiene costos de extracción sumamente altos. Entonces, hablar de costos de $22 por barril me parece poco realista. Gracias. René Ortiz, adelante con las respuestas, por favor. Muy bien. Yo creo que es importante aclarar algunas cosas. En cuanto se refiere a los costos, evidentemente estos varían. No son fijos. Estos están relacionados con todos los insumos que tienen que ser importados como cualquier otra operación industrial. Y por supuesto estos varían y realmente en los últimos años hemos visto un crecimiento de los costos
pero no han afectado la rentabilidad. Como lo señalaba el señor Manosalvas, en efecto, los costos que él da de extracción y de producción son los totales. Es decir, ahí están todos los campos con todas sus variaciones de producción, de extracción, ¿no? Todo su base tecnológica que está siendo utilizada, y no estamos concentrándonos en este análisis en el ITT. El ITT es totalmente diferente. El ITT tiene otras características y por esa razón hay que concentrarse en esos costos. Esos costos están totalmente competitivos. Esos costos no tienen estos niveles que hemos escuchado nosotros y en declaraciones como las mías del 2016. Bueno, ahora han bajado los costos, como también han bajado muchísimo los costos de producción de kilowatt horas en fotovoltaico o kilowatt hora en wind power, porque todas las cosas han ido bajando, ¿no? Ahora, los cortes de agua es parte del proceso. Y esto entra dentro de esta infraestructura industrial que existe ahí, y por supuesto todos estos costos están siendo evaluados, todos estos costos se declaran, las compañías privadas que trabajan tienen supervisiones muy rigurosas, Petroecuador tiene igualmente supervisiones muy rigurosas. Cuando hablamos de costos tenemos que ser muy concretos, o tenemos que ser muy cuidadosos, porque no todos los costos son los mismos. Los que hemos escuchado en este momento son costos promedios de toda la actividad. Cuando hablamos del campo ITT, Ispingo está produciendo. No es una brea, tiene un grado API menor, pero hoy día la tecnología permite lo que está haciendo, está produciendo. No es que no está produciendo, no es una brea para calificarla como imposible de trabajarla, no. Hoy día hasta la roca se convierte en lo que se llama petróleo sintético. Y esta tecnología existe desde hace más de 30, 40 años. Yo mismo conozco en Canadá producción de compañías, por supuesto, de un renombre bastante significativo, que trabajan en este tipo de extracción de crudos que los llamamos extra pesados, porque hay crudos pesados y estos son extra pesados. También tenemos yacimientos de crudos extra pesados que están intactos todavía, como por ejemplo Pungariaco, con unas reservas enormes, perdón, me corrijo, no reservas, porque reserva está asociado con producción, con unos volúmenes gigantescos de los yacimientos. Pungariaco tiene aproximadamente 13 grados, que es lo mismo que está en el Ispingo que citaba Carlos hace un momento. Pero quiero señalar, están produciendo. Es decir, hay la tecnología para producir y hay la competitividad para poder seguir produciendo a precios que económicamente se hacen competitivos cuando llegan y se monetizan en el mercado internacional. Ahora bien, las relaciones comunitarias, este es un tema que igualmente tiene que ser especificado. Mi presentación, en la parte que yo hacía referencia, del que era, la realidad era así y la realidad es así, es igual. La única diferencia es que en la parte social, las comunidades vecinas, no estoy hablando de otras comunidades que están fuera de estos bloques o fuera del yacimiento, del campo, del Parque Yasuní, que hay muchos. Todas esas son diferentes comunidades, estoy hablando de estas y haciendo la referencia a estas, tienen una relación de coexistencia y codesarrollo perfectas, y los vamos a ver en algún momento, si es que en esto me permite, después hacer la presentación de la segunda parte. Entonces, esas relaciones comunitarias son diferentes de las relaciones que históricamente nosotros tenemos en otros campamentos, en otros bloques. Estamos hablando del ITT, porque es el ITT el que está bajo el riesgo. Este es el que lleva el riesgo de que si el votante que va a ser improvisado, que va a ser que ha sido desinformado, porque no está informado, está pendiente más bien de las elecciones de asambleístas, de las elecciones de presidente, de vicepresidente, es decir, la mezcla perversa que causó la definición y les llamo perversa porque voy al final a hacer una proposición, digo, la mezcla perversa que era mezclar las elecciones
del nuevo presidente, el nuevo vicepresidente y los nuevos asambleístas con la consulta popular sobre el cierre o no de las operaciones de producción en el ITT, en el bloque 43, esa mezcla es tóxica. Le estamos intoxicando a la población porque la población no sabe exactamente, no está lo suficientemente informada para poder tomar una decisión consciente. Y por eso estos debates permiten a uno ilustrar con datos, ilustrar con demostraciones, como las que yo acabo de hacer, pero me faltan los datos que están en la segunda parte, que los datos hacen relación directamente a la consulta y hace una relación directamente a los temas de cambio climático y a todos los temas de la COP21, de la COP26, de la COP27, que son los temas universales que cada uno de los países los va adoptando como parte de su participación dentro del conglomerado de Naciones Unidas. Esto está en la segunda parte. Tú, Ernesto, decidirás cuándo puedo hacer esa presentación. También es muy corta, de pocos minutos, pero tú decides en qué momento lo hago. Entonces, termino con esto. Hablar del ITT y hablar del bloque 43 no es hablar de la actividad petrolera, tanto la histórica como aquella actividad petrolera que hoy día se maneja en otras partes de la región oriental. A ver, voy a incluir una pregunta antes de darle paso a María Lorena, que está levantando la mano, y luego, René, creo que pasaríamos a esta presentación que quieres añadir, porque ya el tiempo se nos va viniendo corto. Mi pregunta es la siguiente. He visto en estos días alguna información que ilustra que las comunidades que viven en torno a la explotación del ITT no estarían de acuerdo en que se termine la explotación, porque esto significaría el de tener una serie de beneficios, comenzando por el trabajo, y otros que de alguna manera habrían estado incluidos en la presentación que hizo René Ortiz. Entonces, la pregunta a Carlos Larrea sería, ¿cómo influiría esta posición de las comunidades nativas en relación a este tema? Hasta ahí mi pregunta. Le paso la palabra a María Lorena Correa. Sí, y gracias, Ernesto. Sí, yo también quería ponerme del lado del público, digamos, para también hacer una pregunta. Para ti, Carlos, hablaste en tu visión, las reservas petroleras estarían acabándose y en poco tiempo Ecuador sería un importador neto de derivados. Por lo cual de todas maneras tendríamos que pensar un nuevo modelo de desarrollo. Y me parece un planteamiento interesante. Sin embargo, creo que hay una pregunta de más corto plazo que también es fundamental contestar. Justamente esta consulta no se hizo cuando se planteó en su momento, y viene en un momento de profunda crisis fiscal, suponiendo que la respuesta de la población fuera sí para parar de explorar el Yasuní. Unos dicen 1.200, tú decías está alrededor de $200 millones al año. Sería muy interesante que esté a nivel público esas cifras, como decías. Pero en todo caso, es una pregunta a ti. También veo que hay miembros de Yasunidos haciendo comentarios. Sería muy interesante conocer cómo plantean reemplazar esos ingresos, porque sea 200, sea 1.200, del país requiere todos los ingresos en este momento. Entendemos que los mercados internacionales para financiamiento no están abiertos. Tenemos las crisis fiscales de siempre, más la crisis por el niño que se viene, y una serie de necesidades, la desnutrición infantil. Entonces, ¿cómo contribuimos a balancear ese presupuesto el próximo año? Si es que en efecto se cierra el Yasuní, para la explotación adicional habría además los costos de cerrar los pozos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento en ese sentido? Muchas gracias, María Lorena y Ernesto, por concederme la palabra.
Bueno, las preguntas mencionadas son muy interesantes. Comienzo tratando de responder la pregunta de Ernesto Rivadeneira. Bueno, en realidad los indígenas guaraníes, principalmente, que están en el Parque Nacional Yasuní, tienen posiciones diferentes. Hay dos comunidades que estuvieron muy vinculadas con Repsol, que recibieron literalmente millones de dólares por los programas sociales de Repsol. Por eso te dije que a mí también a tomar café. Por favor, bueno, estas active el micrófono, Carlos, por favor, que he tenido que silenciar a todos. ya, bueno, estas dos comunidades que están en el bloque 16, no en el ITT, son Dicaro y Cahuimeno. Hubo una declaración pública de una dirigente de Cahuimeno donde ella manifestaba que estaba a favor de la extracción petrolera. Y esto es básicamente el resultado de un flujo de dinero muy alto que han recibido principalmente de Repsol. Ese flujo, desgraciadamente, no ha mejorado las condiciones de vida de la población porque se ha gastado, por ejemplo, en cacería comercial, en una serie de bienes de lujo. La administración de esos recursos no ha sido demasiado adecuada. Hay otras comunidades guaraní que yo conozca, la Asociación de Mujeres Guaraní, por ejemplo, y Alicia Cahuilla, por ejemplo, que es una dirigente femenina muy conocida de los guaraní, que están en contra. Entonces, yo diría que en el caso de los guaraní hay una división. Hay algunas comunidades que están a favor, otras comunidades que están en contra, se han pronunciado públicamente, y eso ocurre también, me parece, también entre las comunidades quichua que están vinculadas con el Parque Nacional Yasuní. Sobre la pregunta planteada muy inteligentemente por María Lorena sobre la posible compensación que en el corto plazo, desde el punto de vista fiscal, puede darse en caso de que gane el sí, yo diría que, bueno, en primer lugar, la cifra de lo que perdería el Estado, como les decía, es mucho más pequeña de lo que se maneja. Hablando de 250 millones de dólares, ustedes pueden ver la página web del Banco Central, los ingresos fiscales que recibe el petróleo, que le recibe el Estado por el petróleo son menos del 10% del presupuesto, y la contribución del ITT a la total de la extracción petrolera en Ecuador es aproximadamente el 10% también. Entonces, el total de lo que perdería el ingreso fiscal del Estado está por debajo del 1% del presupuesto del Estado, que es de 31.000 millones de dólares. ¿Cómo compensar esto? Esto es algo muy importante. Así sea pequeño, tiene que ser compensado, evidentemente, porque hay una crisis fiscal de corto plazo. En primer lugar, yo creo que es muy importante que pensemos en el enorme potencial del turismo. El Ecuador recibe 2.200 millones de dólares al año por exportaciones de turismo. Esas no aparecen en la página web del Banco Central porque no se contabilizan por ser servicios y no bienes, pero existen, están ahí. El turismo es el quinto, llamémosle, rubro de exportación del Ecuador. Esto es bastante importante, tiene un potencial de crecimiento enorme. Una segunda fuente que yo quiero mencionar es la cooperación internacional si el Ecuador decide conservar la naturaleza a fondo. Miren ustedes, en el año 2005 y siguientes, el Brasil recibió, y les doy la cifra, 1.200 millones de dólares de Alemania y Noruega por un programa para reducir la deforestación en la Amazonía. ¿Sí? Un país mucho más pequeño que Brasil, que fue Guyana, que hizo un plan similar al brasileño, obtuvo 250 millones de dólares de estos mismos países. ¿Sí? Estas cifras son mucho más grandes, en todo caso comparables con las cifras que les estamos mencionando. Y creo que en este campo, si vemos expansión del turismo, expansión de empleo vinculado con otras formas de bioconocimiento, cooperación internacional y otras formas de ingreso, creo que si el Ecuador asume una política responsable con la naturaleza. De paso, yo estoy de acuerdo con algunas de las manifestaciones de René Ortiz sobre la necesidad de cuidar la naturaleza. Obviamente estamos de acuerdo. Lo que no sé es si eso se está haciendo en el Ecuador. No, la explotación offshore, por ejemplo, en realidad no se está dando en el ITT porque se han abierto carreteras para el tráfico pesado, en fin, no es aplicable este concepto.
Entonces, desde ese punto de vista, en todo caso, me parece que hay muchas posibilidades. La cooperación internacional vinculada con cambio climático, con reducción de la deforestación, con el acuerdo de biodiversidad, puede proveer una gran cantidad de recursos que el Ecuador simplemente no está utilizando porque no tiene una política ambiental creíble. Esas serían algunas de las respuestas más importantes a las preguntas que se me han formulado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso a algunos de los comentarios o preguntas. Pedro Bermeo, tenías levantado la mano primero. Sí, muchas gracias, María Lorena. Primero, decirles que celebramos como Colectivo Ideas Unidas que hayan estos espacios de debate y conversación. Creo que es... A ver, yo pensé que tú ya pasaste. No he puesto esto. No he puesto, pues si tú no lo pusiste en pantalla, yo tampoco he hablado. Yo he contestado las preguntas que estaban René, relacionadas. si pueden poner en silencio, por favor. Sigue, Pedro. Mil disculpas. Sí, como decía, creo que es importante, digamos, celebrar estos espacios de debate y conversación. Creo que eso es algo valiosísimo. Me agradezco muchísimo que pueda hacerse. Por favor, quien esté hablando, active el micrófono porque tuve que silenciar de nuevo. Bueno, continúo. Lo que decía es que sobre la pregunta de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades, es importante decir que en el caso de la consulta pública hemos tenido ya pronunciamientos favorables de la Confederación de Nacionalidades Indígenas con de la organización también amazónica, como es la CONFENIAL, como la misma nacionalidad laboral, como decía Carlos, también la MUAE. Perdón que interrumpa, no se escucha lo que se está diciendo, se está entrecortando. Disculpe, Pedro. Voy a... ¿Hay algún problema con Pedro? Hola, tal vez ahí me escuchan mejor. Perfecto, ahí está perfecto. Sí, bueno, lo que yo decía es que varias comunidades y del movimiento indígena apoyan fervientemente a la consulta popular del Yasuní para dejar el petróleo bajo tierra, como es la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que aglutina a la gran mayoría de pueblos y nacionalidades en el Ecuador, como también está la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas. De la misma manera, la NAHUE, la nacionalidad Huaurani del Ecuador, también apoya a la consulta popular, al igual que lo ha hecho varias comunidades específicamente del Yasuní, como por ejemplo las comunidades más allá de Cahuimeno, que aquí se mencionaba, que tienen una alta dependencia a la petrolera, ¿no es cierto? Y que eso es importante decirlo, se va a acabar en próximos años, independientemente de si gane el sí o no en la consulta. El petróleo es un recurso no renovable que se acaba, y cuando se acaba, vemos que lo que termina pasando es que estas personas, como por ejemplo en el caso del bloque 16, terminan teniendo una gravísima dependencia al petróleo y no tienen ni siquiera recursos básicos, como por ejemplo acceso al agua potable, ¿no? En el caso de Dicaro y las comunidades del bloque 16. Hay muchas otras comunidades, como es Bameno o Macahueno, Guenemebueno, y muchas otras que están justamente en el Yasuní y que se oponen a la extracción de petróleo y que por lo tanto apoyan a la consulta popular del Yasuní. Solo quería agregar eso. A ver, tenemos 3 personas que han levantado la mano. René Ortiz ha pedido hacer una intervención final. Los conversatorios normalmente están programados hasta las 6:30 y son 6:29. Me parece que la presidenta María Lorena podía estar solo hasta las 6:30. Asumo que ya no está con nosotros. En todo caso, para tratar de aprovechar el tiempo y atender el pedido de intervención de las 3 personas, yo
les voy a rogar a estas tres personas, Ramiro Páez, Fernando Albán y Mauricio Ack, que tiene levantada la mano, que sean extremadamente breves en sus intervenciones, y lo mismo le voy a rogar a René Ortiz, y con la intervención de él ya terminaríamos este conversatorio. Yo haría algún comentario breve para cerrar, y lamentablemente el tiempo se nos ha venido corto. A ver, adelante Ramiro Páez, por favor, corto y conciso. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, María Lorena. Felicitaciones por esta presentación, esta charla al doctor Larrea y al doctor René Ortiz. Yo soy gerente de Petrolia, antes Repsol. Hemos trabajado 28 años en el bloque 16 y quería solamente hacer un comentario sobre algo que mencionaba el doctor Larrea. Las relaciones comunitarias efectivamente requieren de dinero y posiblemente de muchos millones, pero lo que no está bien es afirmar que ese dinero sea utilizado para cosas suntuarias. Por el contrario, ese dinero, que más o menos es un presupuesto de $1.200.000 al año que se tenía, sirvió para dar transporte logístico a todos los niños y a los habitantes que están a lo largo de la carretera que se conoce como Vía Maxus, para que puedan trasladarse a las escuelas, a los centros médicos, a las ferias, y básicamente ahí se invertía, digamos, unos $600.000 descontando del $1.200.000, a la mitad solo para logística, y el resto al año se utilizaba para dentistas, médicos, profesores, para poder dar educación, salud y para hacer todo este tema de emprendimiento para algunos chicos, estudiantes, que también se daba becas, que han venido acá a estudiar en algunas universidades. La Universidad San Francisco les ha acogido acá con los brazos abiertos. Es decir, que las relaciones comunitarias efectivamente requieren mucho dinero, pero ¿de dónde tiene que venir el dinero? No necesariamente de las empresas privadas, sino más bien del Estado. El Estado ha recibido, el Ministerio de Finanzas ha recibido estos fondos petroleros, pero no ha podido concretar en proyectos porque no tienen la capacidad, las comunidades ni los GATS, de implementar proyectos que les permitan tener agua potable o una electricidad decente. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ramiro Páez. Fernando Albán, por favor. Gracias. Buenas noches. Solamente una inquietud y puntualización. Es decir, aquí se visten muy maravillosos, pero hay que ver la viabilidad. Yo había escrito en el chat y por eso me permití levantar la mano. Las áreas protegidas tienen capacidad de carga y eso lo saben muy bien los biólogos. Si no es que el Yasuní podemos convertirlo en una zona turística per se, y digamos que lo hacemos. Yo les invito a reflexionar, señores. ¿Cómo llega el turista de Europa al aeropuerto de Quito? En un avión. ¿Con qué se mueve el avión? Con jet fuel. ¿Con qué se va a movilizar desde Quito a la Amazonía? En un carro. ¿En qué carro? Construido con metales, movilizado con gasolina. ¿Cómo se va a mover para llegar a cualquier sitio de alojamiento? En un bote. Es decir, los recursos naturales tienen que ser aprovechados responsablemente. Hoy la palabra sostenible, porque todos somos complementarios. No podemos dejar el uno por afuera, porque el momento que no tenemos combustibles fósiles, y no sé, me van a decir que van a haber aviones eléctricos, no sé cuándo, el turismo no va a llegar. Es decir, hay que entender que para preparar esa comida que le vamos a entregar, aunque sea en un plato de barro, pero finalmente es arcilla cocida, que es una cerámica. ¿Y de dónde viene? De la naturaleza. ¿Sí? Debemos ver en su conjunto, por el bien del pueblo ecuatoriano, no por intereses particulares. Los recursos no tienen la culpa del mal manejo que lo han realizado los politiqueros. Es muy al revés. El recurso es una bendición para los países, lamentablemente mal utilizado. Gracias, señores. Gracias, Fernando Albán. Mauricio A., por favor, corto y conciso. Active el micrófono, Mauricio. Mil disculpas. Buenas noches con todos. Bueno, en realidad la pregunta es dirigida al señor Carlos Larrea. Es para consultarle si es que dentro de todo este tiempo que
se ha formulado, se ha estado trabajando en el tema de la consulta popular durante estos 10 años. Ya se tienen establecidos proyectos que permitan y sean ya prácticamente un sustento que reemplace todo lo que son las inversiones, perdón, todo lo que son las ganancias, la renta petrolera que ha dejado el ITT para suplirlo y para cerrar. Y de igual manera, yo sí puntualizo en el tema de reservas, pues en realidad al 2027 pienso que en realidad es algo muy corto el tiempo, la periodicidad que está dando, puesto que no nos olvidemos que nosotros continuamos haciendo estudios para tratar de que las reservas se incrementen. Y de igual manera, no hay que olvidarse de que tenemos áreas que tienen recursos prospectivos, ¿no? Que eso se puede incorporar. Ahora, con respecto también a lo de los costos, es importante también mantener y conocer que aparte del costo de desmovilización de toda la infraestructura que tiene Bloque ITT, no hay que olvidarse que hay una inversión, que todavía hay depreciaciones y amortizaciones que deben saldarse, y eso también continúa siendo un perjuicio. Así como es un perjuicio para todos los ecuatorianos, también hago énfasis en las comunidades que viven en la zona, donde ellos perciben, tienen trabajo. ¿Cuál es el proyecto que se ha manejado para tratar de suplir todas esas necesidades? Muchas gracias. A ver, No sé una si yo pudiera... pregunta para Carlos Larreas, por favor, si la puede Sí, contestar. muy brevemente. Sí, efectivamente, tanto algunas universidades ecuatorianas, entre ellos la Universidad Andina Simón Bolívar, a la que pertenezco, como varios institutos internacionales, principalmente el panel científico amazónico, han presentado propuestas para una transición de la región amazónica hacia la sustentabilidad. Esas propuestas no se pueden ejecutar si no son implementadas por una alianza entre el Estado y la sociedad civil. O sea, se necesita consenso, se necesita participación. No es propio de la academia la ejecución de propuestas, pero la academia, de hecho, ha cumplido su papel de hacer estudios en profundidad y presentar propuestas muy específicas. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, sí, me parece que le toca, perdón, aquí estoy atendiendo 3 cosas al mismo tiempo, aparte de que hay un ruido, voy a volver a silenciar micrófonos. Estoy en la lista. Ya, a ver, creo que le toca a René Ortiz hacer su intervención final, que por cómo se nos ha alargado un poco esto, he recibido manifestaciones de que vale la pena el alargue porque el tema está interesante. Así que adelante, René, y luego yo preguntaría a los asistentes si están dispuestos porque hay alguien interesado en hacer una pregunta adicional, y ya iríamos cerrando. Adelante, René, y adelante. Yo quiero agradecer a las personas que me precedieron en el uso de la palabra porque le han dado respuestas a la audiencia que está participando en este conversatorio. Y quiero lanzarme directamente al tema de la consulta propiamente dicha. Y entonces yo he calificado, y se ha hecho eco, de que Ecuador con la consulta, si es que la consulta favorece al sí, estaríamos siendo más papistas que el Papa. ¿Por qué? Porque estamos ignorando, como decía yo, la planificación. Yo decía, esta es la realidad, y les he presentado la realidad. Quiero mostrarles ahora cuál es la planificación. Y en esto de la planificación, esa es otra realidad. Naciones Unidas planifica la temática del cambio. Para poner el ejemplo, la COP21, que se reunió en París en 2015, planifica la reducción de emisiones al año 2030, es decir, a largo plazo. Nosotros queremos hacerlo a partir del 20 de agosto, el 21 ya hay que desmantelar, hay que cerrar todo. ¿Qué es esto? La COP26 de Glasgow, en Escocia, planifica la temática del cambio climático hacia el 2050, con la descarbonización mundial, ¿no? Al 50. Y vean ustedes que este proceso de cambio que nos está proponiendo Naciones Unidas concluye
con que se necesitan trillones de dólares para financiar el cambio. Y no hay. Y los compromisos que se han adquirido por parte de los países no se están cumpliendo. Estos aparecen en la COP27. Le ponen ya en la COP27 de Egipto un pare, un stop, una pausa. Es una mala señal. Desilusión generalizada. 200 países dicen que no se alcanzan los objetivos. Vuelven a escuchar promesas y planes futuros. Es que las propuestas están bien. Todos los organismos que trabajan en propuestas y propuestas están bien, están trabajando en la forma como ellos, su capacidad intelectual les da. Pero esto no quiere decir que sean realidades, porque a la COP27, que fueron todos los países que fueron, fue dominada por la inflación y la guerra de Ucrania. Es decir, estábamos analizando que no hay los millones para poder financiar. Mientras tanto, los africanos plantearon directamente en la COP, nosotros vamos a producir todo el petróleo que sea necesario hasta la última gota. Voy a señalar lo mismo. Y los productores de minerales, nosotros vamos a producir todos los minerales que sean necesarios para que aproveche el proceso de electrificación masiva. Porque la electrificación masiva, que es la única que le va a dar a la transportación la posibilidad de cambiarse hacia el vehículo eléctrico, no con las pruebas que hemos tenido hasta este momento, que son buenas, por supuesto, ¿no? Pero la masificación de la electricidad se basa en el contenido de la producción de minerales. Esa producción de minerales va a venir y ojalá dentro de ANDE podamos hacer también un debate respecto a los minerales. Todos los países planifican. Todos los países tienen presupuestos. Ecuador no planifica. No, pues queremos improvisar simplemente la consulta. Yo sé que empezó hace 10 años, lo que sea que la Corte Constitucional en cierto modo ni siquiera se dio el tiempo de poder digerir lo que está ocurriendo en el ITT, en el bloque 43. Ahí hay una operación, hay una sociedad, un conjunto de comunidades. Ahí hay una responsabilidad social. Por supuesto, están trabajando con un cuidado ambiental, cero daño. Alguien, creo que fue María Lorena, le voy a aclarar, cero daño. No es que el daño que se ocurrió, no hay daño. Entonces, Ecuador no planifica. ¿Por qué? Porque la consulta va a improvisar el cierre. Y el cierre de la operación del ITT, termino con esto, se hace un harakiri en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el resto simplemente planifica. Vean ustedes. ¿Cómo planifican? Los incentivos y los costos más bajos de los vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que ven en esa gráfica? El mercado, cómo se comparte el mercado eléctrico de vehículos. Y vean ustedes, del 20 al 30, al 40, al 50. Es decir, todo el mundo planifica. No hay un cierre al otro día terminada la consulta el 20 de agosto y se le favorece al sí. No es que se termina ahí. No, la operación hay que desmantelarla y esa cuesta millones de dólares, yo le voy a demostrar, ¿no? Y ahí vemos nosotros. Así se planifica. La Volkswagen dice, voy a invertir 179 mil millones de dólares para los próximos años. Y para el 2035 le propone la Volkswagen a su país. Le dice, para el 2035 la Volkswagen no va a producir nunca más vehículos a diésel. Bueno, esto es un plan. Y así es como va generándose la transición, porque el terminajo de transición sustentable acaba de ser modificado. La sustentabilidad está incluida, es decir, hay una inclusividad, y es los petróleos, el gas natural, el carbón, todos los fósiles, con todo el cuidado ambiental, la mejora tecnológica que tiene que venir junto, no se le puede ignorar. Y por eso es que están cambiando las cosas y van a ver la próxima COP cómo maneja el tema este. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes minerales para poder entrar en la masificación eléctrica que produce precisamente el Zero Net, que es la propuesta de la COP26. No hay los minerales. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no hay la suficiente oferta, va a empujar la demanda, y la demanda va a empujar los precios, y esto quiere decir que los precios van a ser inaccesibles, ahí sí, inaccesibles, pero van a venir los subsidios. ¿Y quién paga los
subsidios, los mismos contribuyentes. Y entonces esta transición energética tiene que hacerse de una manera ordenada y así lo está manejando Naciones Unidas. Y entonces vemos nosotros que cada uno de los países va haciendo lo mejor que puede. Ecuador no es un país rico, Ecuador es un país pobre, tiene una enorme cantidad, una abundancia fabulosa, bendita, de recursos naturales que tienen que ser explotados, pero tienen que ser explotados con esta fórmula tripartita, que es ambientalmente cuidadosa, ¿no? Socialmente responsable, para que sea viable económicamente. Entonces, esto nos lleva a que estos impactos y compensaciones no son suficientes para poder garantizar que el sí, si es que le favorece así la consulta, vaya a tener una solución que sea factible, que sea amigable con la responsabilidad social y que sea viable económicamente. Y es que tal vez no hemos mirado todavía lo que está ocurriendo en la nación. Si la nación está pasando por una serie de crisis, cuando tenemos las gráficas que mostraba Carlos, a mí me llamaban mucho la atención la gráfica de las variaciones, pero el petróleo no tiene la culpa de eso. Si el petróleo es un producto que es manejado por los seres humanos, y claro, nosotros pasamos como países, pasamos crisis, y todos países pasan crisis, todos están envueltos en crisis y bonanzas, pero esto no quiere decir que esto le haga daño al petróleo como tal. El petróleo ha sido el combustible, junto con los otros combustibles fósiles como el carbón y el gas natural, que es el que va predominando en este momento, ¿no? Va predominando en el crecimiento, quiero decir, es decir, no se va a poder eliminar el petróleo y no se va a poder eliminar a los fósiles. Van a ser parte inclusiva de todo este proceso de transición de la sustentabilidad, pero inclusiva. Entonces, yo quiero decir, una aclaración. Cuando decimos que los ingresos van decreciendo, le digo, no es que los ingresos van decreciendo. Lo que pasa es que los ingresos por otras fuentes de exportaciones o por otras fuentes de producción, como lo señalaba claramente el mismo Carlos, el camarón, las exportaciones, todo esto ha ido creciendo y por supuesto hay que analizar, no es que el petróleo es el que decrece, es el otro el que crece. Y entonces evidentemente se nota en la gráfica como que hay un decrecimiento. Termino con esto. Yo creo que hay que proponerse frente a todos los impactos, a las compensaciones que se necesitan, que ilustran a la población de que no estamos debidamente informados, de que no estamos debidamente preparados como sociedad y que es un real riesgo el embarcarle a la población dentro de una consulta en la que ha sido mezclada con otra temática totalmente diferente, y claro, evidentemente habrán las preferencias de atención y habrán las que quedan como indiferentes, y la indiferencia nos va a poner en riesgos que lamentablemente no quisiéramos afrontar. El riesgo de un voto mal informado, el riesgo de un voto indiferente, el riesgo de un voto importista que eventualmente pueda favorecer al sí. Bueno, esto es un riesgo que nosotros hemos calificado como un riesgo catastrófico. Así podría pensar. Y entonces, la pregunta que yo hago, la propuesta que yo hago es, ¿podría postergarse la consulta? Y digo, podría postergarse porque si el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de definir la fecha, también tiene la potestad de reprogramar la fecha. Y entonces le estaríamos dando a la población dos oportunidades mejor preparadas, mejor informadas. La primera relacionada con las elecciones que están planteadas para el 20 de agosto y la segunda que es la consulta sobre el cierre o no de las operaciones petroleras en el ITT, en los campos de ITT del bloque 43. ¿Puede o no postergarse la fecha? Estoy hablando de una postergación en el sentido de una reprogramación. Si esto pudiera congregar los puntos de vista de los que defendemos la permanencia de la industria, porque queremos y apoyamos todo el proceso de cambio universal que estamos viviendo en este momento, pero dentro de este concepto de que la sustentabilidad va acompañada por el consumo de combustibles de origen fósil.
Al 2010 vamos a seguir aumentando en 10 millones el número de barriles de consumo mundial, y puedo darle muchas otras cifras que muestran con claridad que no se puede llegar al cambio sin tomar en consideración que dentro de este proceso de largo plazo, porque 50 años es largo plazo, porque 30 años también es un mediano plazo, entonces todos estos plazos que van a ser revisados, porque después de que no se analice que no hay la plata, que no existe la plata, ¿no? Y que no se han cumplido con los compromisos, que bueno, ha habido este cumplimiento, no es un cumplimiento, sino esta dedicatoria hacia Brasil con esos 1.200 millones que citaba Carlos. Muy bien, eso es para un proceso de transformación, de sustentabilidad, pero manejándose todavía la parte inclusiva, que es el uso y consumo de los fósiles. Entonces, no se puede pensar, sinceramente, no se puede pensar que el Ecuador tiene que ser el país que haga de papista más papista que el Papa. Nosotros tenemos que ver la forma y si podemos congregar los pensamientos. Carlos es un dirigente del grupo del colectivo Yas Unidos y por supuesto dentro de la industria del petróleo pues existen representaciones gremiales muy importantes que podrían trabajar en una propuesta urgente de postergar esto, de reprogramarlo para otra fecha, para cuando haya una mejor información, cuando haya más conciencia de lo que está invitándonos la propuesta que hace el colectivo Yas Unidos. Y ahí termino. Muy bien, muchísimas gracias René, Carlos, por sus brillantes, ilustrativas exposiciones. Por la hora nos hemos alargado ya algunos minutos, de manera que pregunto si está presente todavía María Lorena Correa, la presidenta encargada de ANDE, para cerrar el evento. Si no, ciérralo tú, pues, Ernesto. Veamos Aquí si está estoy, María. René, gracias. Ya, pero está bueno. María Lorena, así que contamos con ella. Adelante, María Lorena. Sí, bueno, quiero agradecer muchísimo primero a los panelistas. Creo que ha sido fascinante escuchar a los dos con posiciones muy diversas, lo cual justamente es lo que queríamos y ha enriquecido el debate. Quiero agradecer también a todos los participantes. Ha sido fascinante no solo escuchar lo que han dicho los panelistas, sino toda la sabiduría que está en ese chat con comentarios. La gente inclusive ha hecho referencias a documentos y a información. Entonces creo que ha habido mucha participación también del público. Muchísimas gracias a todos y esperamos que seguir teniendo esta convocatoria en los eventos de ANDE. También una invitación a todos los que conocen este tema, que se tomen el reto de formar a la población, porque aquí hemos estado privilegiados oyendo todos estos conocimientos. Creo que hay, como decía René, la consulta se viene en poquísimo tiempo y hay el reto de que la mayoría de la población forme su criterio. Así que con esa invitación les agradezco mucho a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. Y excelente, estaremos muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carlos. Gracias, René. Y a todos los presentes. Gracias, Andy. Gracias a todos ustedes. Gracias. Felicitaciones, doctor Carlos Larrea. Excelente presentación. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias, doctor Larrea. Y para no perder la costumbre, como acostumbramos cerrar esto desde que el presidente de ANDE, Bolívar Ceballos, que Dios bendiga al Ecuador. Excelente. Muchas gracias, doctor Ortiz, doctor Larrea, doctor Ortiz. Espectacular su presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Larrea, muy amable. Que pasen bien.